Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a este miércoles 26 de junio de 2019. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por ese voto de preferencia. Esta mañana me acompaña un grupo de profesionales jóvenes para analizar y debatir varios aspectos que tienen que ver con las acciones que el nuevo gobierno y por supuesto ha desarrollado. Voy a comenzar a presentarlos. Isaac Ortega, gracias por acompañarnos, Isaac. Gracias, Ernesto, por la oportunidad. También me acompaña Tania Pastor, gracias por acompañarnos, Tania. Gracias, Ernesto, por la invitación. Qué gusto tenerte nuevamente acá con nosotros. Leonor Selva, también experta en política pública. Gracias por acompañarnos, Leonor. Qué gusto. Qué gusto tenerte. Y por supuesto también nuestro buen amigo Henry Flores está acá con nosotros. Gracias, Henry, por acompañarnos. Buenos días. Jugando un poco abogado del diablo, es la sostenibilidad de estas medidas, porque tampoco es nada nuevo. Casi todos los gobiernos han tendido a empezar con esta postura de represión, de mostrarse un gobierno fuerte, de mostrarle a la población que está de su lado, y eso es necesario. O sea, sí creo que la aplicación de la ley es necesaria, pero siempre he probado que si solo nos enfocamos en esa parte represiva, es insostenible, precisamente porque hay un semillero de violencia y hay causas estructurales que quedan desatendidas. Entonces, sí creo que es muy bueno que se le ponga atención a, por ejemplo, la aplicación de los bloqueadores en los centros penales. Ya he sabido que de ahí surgen muchos de los crímenes y mucha de la estructura y el liderazgo de las estructuras de pandillas está concentrado en los penales. La crítica principal que se le ha hecho al plan de seguridad que está implementando el presidente Bukele principalmente consiste en que no se trata de nada nuevo ni medidas nuevas. A mí me parece que, si bien es cierto, las ideas quizás no son nuevas, no podemos nosotros hacer a un lado el hecho que no se habían aplicado o no se habían hecho efectivas en el pasado. La verdad es que en este momento el gobierno tiene un reto bien grande. De por sí el fenómeno Bukele ha despertado un optimismo bastante elevado dentro de la población, en donde se espera que en 5 años pues este país se vuelva una Suecia o una Francia o algo por el estilo. Sin embargo, creo que en el término de seguridad y todo el plan control que se está haciendo, sí está demostrando ahorita, ¿verdad?, como los primeros pininos, los primeros pasos de lo que se está haciendo casi que obligado, porque la población empezó a exigir, ¿verdad? Claro. Es una demanda circunscrita por años que la población ha dicho, este país ya no puede seguir con el problema de violencia. Y es una deuda que se viene trayendo de gobiernos anteriores y que hoy se está, aparte de exponer a familiares en gobierno, ¿verdad?, que ganaban millones de dólares a lo largo de los 5 años o 10 años, pues también se está exponiendo falacias, se está exponiendo espacios que se dejaron ahí en cuestiones de control por negociaciones que se hicieron en el pasado y que ahora pues el gobierno lo retoma y tiene ese reto, no solamente de cubrir las expectativas de ellos, sino que también de cubrir los errores del pasado. Yo creo que es sumamente positivo que se haya empezado con este pie, con estas acciones que se hacen de entrar a las prisiones, quitar la señal, pero después de eso, ¿qué? ¿Verdad? También tenemos que empezar a conocer cuáles van a ser los procesos, los programas, los planes que se van a hacer para poder no solamente controlar, sino que evitar que más jóvenes empiecen a entrar dentro de las pandillas. Como decía Henry, para nadie es un secreto que usan a los niños para llegar a cobrar las extorsiones a las tiendas. Para nadie es un secreto que usan a mujeres, tal vez en necesidad, para poder ir y cobrar la renta. El programa Yo Cambio es un programa que es sumamente importante, pero que también tiene mucho reto, necesita mucha inversión, necesita la capacidad de un equipo que conozca de ese tema, no meter a cualquiera en esto de la juventud, porque la juventud es sumamente delicada, ¿no? Hay algo que yo siempre lo he dicho, en este país, más del 50%
de los asesinatos son en personas jóvenes. Más del 50% de los asesinatos los ponemos los jóvenes. Pero la inversión no se está dando para los jóvenes. Y yo siempre lo he dicho, no es posible que por un lado te gastes casi 40, 50, según estudios, hasta 60, 70 millones de dólares solo para mantener a los reos en las pandillas, para la alimentación. Estamos hablando de solo la alimentación para los centros penales. Y el Estado, o el gobierno en este caso, destina solamente en su presupuesto general 4 o 5 millones de dólares en el caso del gobierno para atender el tema de juventud. En este caso hay una institución que ve el tema de juventud, que es el INJUVE. Entonces tenés nada más 4 millones de dólares, pero tenés 40, 50, 60 millones de dólares para mantener a los presos. Por cierto, hay una propuesta en el sentido de que, lo que decía la amiga acá, ¿qué se puede hacer para mejorar? Hay una propuesta en el sentido de que los reos puedan producir su misma comida. Y así ya no gastas 50, 60 millones, sino que ese número te lo reducís. Y ellos mismos que produzcan su comida y que hagan algo, pues. Entonces, de hecho, el director, de Centros Penales lo mencionó muy claramente, que eso es un proyecto de autosostenibilidad o autosustentabilidad en relación a todos los centros penales. El proyecto inicial va a ser el penal de Mariona. Ya tienen en ejecución o listo para empezar a ejecutarse un plan de industria, un plan industrial interno, y que el proyecto es que en 5 años este penal ya va a ser autosostenible, van a producir sus mismos alimentos y ya no va a costar 49 millones a la población el estarlos manteniendo allí. Entonces, este plan de autosostenibilidad tiene que implementarse en todas las áreas, no solamente en el de las prisiones, porque esto es una empresa. Al principio vamos a tener donativos, vamos a tener ayuda, va a haber presupuesto, pero eventualmente el sistema va a tener que autosostenerse, porque de lo contrario esto va a ser un fracaso. Esto va a regresar a lo que estamos si no aprendemos a ser autosostenibles. Hay que tener mejor o más calificada la mano de obra para poder tener opción a que vengan empresas y que nos mejoren el salario. Política carcelaria debe ser una política de Estado, ¿no? Hablando de política pública, como tal. Y creo que hasta cierto punto muy poco se ha hecho. A mí me llama muchísimo la atención este tema de que había bloqueo. Se nos vendió que había bloqueo de señal. Y no había bloqueo. Y parece ser que no había. Eso es lo que había realmente, un negocio. Eso realmente era sumamente delicado. La ley antiextorsiones ya regulaba que esa prohibición tenía que hacerse efectiva a través de una ley que después no se hizo. Y eso tenemos alrededor de 4 años, lo que quiere decir de que las herramientas están. Voy a ser responsable. Supuestamente no se estaba cumpliendo. Bueno, tenemos que aprender a ser autosostenibles en todos los aspectos. Mencionaban 2 temas bastante importantes, el del hacinamiento carcelario y el de la reinserción. A mí sí me parece que la reinserción o el programa, porque el Yo Cambio sí se sigue aplicando, solo que mencionaba el director de Centros Penales que ya no va a ser más como para matar el ocio, sino que va a ser más para enseñarles oficios y que produzcan lo que van a sostenerles dentro de la prisión y que tengan aprendizaje de oficios verdaderamente útiles para cuando salgan de la cárcel. Ese tema de la reinserción en relación a los pandilleros, a mí sí me parece que a ellos hay que darles un plan de reinserción diferente, a mí me parece que no puede ser igual al del resto de la población criminal que tenemos en el país, porque precisamente para eso se les denominó con la categoría de terroristas. Es decir, ellos han crecido, se han desarrollado en un ámbito de violencia en el que no conocen ningún valor, es un disvalor total que ellos manejan, no respetan la vida ajena, entonces el programa hacia ellos tiene que ser definitivamente diferente. ¿Cómo ustedes y cuál es la expectativa que pueden, más allá de tener concluyente de lo que puede esperarse de este plan de seguridad? Tienen la palabra los 4. Yo creo que ahorita vamos a ver cosas positivas, ¿verdad? Las próximas semanas creo que todavía, incluso me atrevo a decir, quiero ser un poco optimista en que vamos a tener un mes de julio bastante cargado en cuestiones de seguridad, pero como estábamos comentando al principio, a ver qué tan sostenible puede llegar a ser esto. Hay muchas otras cosas dentro del gobierno que son también importantes, que se le tienen que dar atención y que no podemos solamente enfocarnos en seguridad. Bueno, vamos a tocar temas de economía y términos de migración, que también son importantes para este país. Temas de trabajo pues también son importantes y todo esto afecta pues, ¿verdad?, al día a día de nuestro país, y que son cosas importantes, temas importantes que se tienen que tratar. Yo creería que está elevando la barra de lo que se ha hecho en gobiernos anteriores, porque ha sido un poco más comunicativo. Yo creo que
el tema de la comunicación para el gobierno de Nayib Bukele es muy importante, pues eso ya lo hemos visto. Comunicativo con nosotros, ¿verdad? Porque los medios están bastante molestos que no se comunica con ellos. Sí, no llega. Pero con la población siento yo que la forma de comunicar las cosas, esa estrategia creo que está funcionando. Obviamente se espera mucho más, ¿verdad?, de un presidente, no solamente eso, pero a medida que pasa el tiempo vamos a ir viendo, y como dicen todos, ¿verdad?, vamos a ver qué pasa los primeros 100 días para empezar a tener una idea más clara de cómo va a funcionar este gobierno. Fíjate que no hemos tenido que esperar 100 días para evaluarlo. En mi opinión lo evaluamos a diario. No hay entrevista en el país en cada mañana en la que no se hable de los planes que tiene la presidencia, porque se quejan muchos que no hay comunicación con los medios. Sin embargo, todos los días se habla de los planes que tiene el presidente Bukele. Claro, hay bastantes detractores que lo hacen con el afán de nada más criticar, pero no construir. Nosotros necesitamos que incluso la sociedad civil se sume a este esfuerzo. Todos hemos pasado por un gobierno de Arena que no nos trajo nada bueno, un gobierno del FMLN que tampoco nos trajo nada bueno. Entonces, como ciudadano salvadoreño, celebremos las cosas buenas que se hacen por El Salvador, del color que sean, el color que traigan. Aquí se trata de celebrar porque somos salvadoreños antes que militantes de cualquier partido político. Creo que va a ser importante también lo que van a hacer todos los sectores. Yo estaba revisando algunos datos y veía, por ejemplo, que hay comisiones en la Asamblea Legislativa que no hacen nada. Pues, por ejemplo, si revisamos la Comisión de Juventud, creo que en esta legislatura ha hecho como 5 propuestas. Yo no sé a qué hace la Comisión de Juventud y los diputados jóvenes. Yo veo una percepción de que se pasan solo peleando. Yo creo que es tiempo que hay tanto... Creo que la juventud o el ocupar espacios públicos no tiene que ver con caras jóvenes o con caras bonitas. Yo creo que tiene que ver con propuestas, con ideas concretas. Entonces, yo le haría un llamado a los diputados que hagan menos pleito y más propuestas. A mí me gustaría ver en algunas comisiones más propuestas concretas, porque este problema no solamente es del gobierno. Yo también veo muchas críticas que el gobierno, que el presidente, no veo propuestas claras, concretas, es más de lo mismo, pero ¿dónde están las propuestas? Creo que va a ser importante que la iglesia, que las organizaciones de la sociedad civil, yo veía que FUSADES hizo varias propuestas en el tema económico, el presidente las ha tomado en cuenta, hemos visto a muchos miembros de ese tanque de pensamiento estar debatiendo. Asimismo podemos ver a otros miembros de organizaciones civiles que están empezando a dar algunas líneas de trabajo. Yo le animo a la gente a que haga sus propuestas. Ahora no es necesario que le pidan una reunión al presidente, ahí lo pueden hacer vía Twitter. Los ministros ahí le están diciendo, vaya, voy para tal parte, ok. Ahora a las 2 de la mañana el presidente estaba despierto, el presidente de ANDA le dice, ya le tengo listo lo que me pidió hace 20 días, hoy a las 10 de la mañana se van a reunir. O sea, estamos en una época diferente. Yo lo veo más enfocado como un mensaje que se está enviando a través de las comunicaciones, en el sentido que, muchacho, tú todavía estás a tiempo de cambiar, no querés estar ahí. Entonces, si no querés estar ahí, incorporate a la sociedad de la mejor manera posible, que no es a través de las pandillas. Claro, porque yo... Entonces, ese es el mensaje creo que ahí hay un reto, porque sí me parece un poco ingenuo creer que el pandillero no sabe cuál es o sea, la mayoría de pandilleros han pasado por el sistema penitenciario y es parte de su viaje por la jerarquía de la pandilla. Sí. O sea, claro, me parece un poco ingenuo creer que es que el joven no sabe. La pregunta es, ¿qué tan mala o qué tan pocas opciones tiene en la sociedad normal que la estructura de la pandilla, con todo y sus defectos, con todo, y que es un ambiente hostil? O sea, la pandilla es un ambiente hostil, donde tú tienes que deshumanizarte, donde vas a pasar por una cárcel es donde que ellos no se deshumanizan, ellos crecen ya en ese ambiente deshumanizado. Pero no la hay persona valores les estamos dando una alternativa. Eso sí. Porque aquí pareciera que el joven, o sea, las dos alternativas de todo joven es o pandilla o migrar. Esa inserción de la que hablamos de joven, mantente en la comunidad, sea un buen joven, ¿qué tan realista es o por qué es tan poco atractivo? Lo que pasa es que es una medida que se utiliza con otras medidas, no es que eso los va a sacar de las calles tampoco. Exacto. Yo le pido a la población que tenga un poco de paciencia. Yo sé que estamos viendo ese ataque frontal y que está dando buenos resultados, pero yo quiero decirles que sí hay grandes equipos, buenos equipos trabajando desde Casa Presidencial y desde varias instituciones en propuestas integrales, que es lo que se ha estado mencionando en esta mesa. Por un lado,
se está atacando, pero también se van a lanzar una serie de proyectos y por eso mismo se creó la figura del comisionado presidencial para proyectos. Hay varios proyectos de jóvenes que se están trabajando, que se van a hacer desde el Ministerio de Seguridad, desde el Ministerio de Gobernación, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, falta el proyecto Dalton. Entonces apenas llevamos 27 días. ¿Cuánto llevamos? 26, 27 días, pero tenemos 5 años. Entonces, este es un proceso, hay que tener paciencia. Las bases se están dando. Primero, hay que combatir la corrupción, necesitamos las ICIES, para que haya más dinero y oportunidades y que la gente no tenga que mirar. Y segundo, hay que combatir la inseguridad. Creo que se está haciendo. Y el otro elemento también, la falta de oportunidades. Cuando el trabajo, empleo. Cuando se logre llevar a un punto de equilibrio todos esos elementos, creo que va a llegar el momento en que, como decía aquí la amiga, la única opción no va a ser o las pandillas o migrar, ya sea por violencia, por reunificación. ¿Por qué? Porque van a haber oportunidades. Pero, ¿qué decisión tiene el joven si cuando sale del bachillerato no hay empleo? Bueno, aquí hay abogados, aquí hay doctores que no encuentran trabajo. Yo conozco doctores que ganan $600, $500 y se mataron 8 años trabajando y se tienen que ir para los Estados Unidos literalmente a trabajar en limpieza. Y tuve la oportunidad de conocer una empresa, me puse literalmente a lavar platos y conocí a una empresa en Nueva York, en la zona de Long Island, donde habían cerca de 300 salvadoreños, todos indocumentados, y trabajaban de 12 a 14 horas diarias. Yo tuve la oportunidad de convivir con ellos y les preguntaba, bueno, ustedes se vinieron de El Salvador y están ganando, ¿qué? $1,700, $1,800, y en Nueva York la renta vale $1,000 y tienen 3 hijos, y los hijos indocumentados. ¿Y en qué momento ustedes pasan con sus hijos? O sea, realmente no la están pasando bien. La gente que migró, por ejemplo, en la guerra, migró en otro contexto. Y hay mucho de ese mito de el sueño americano. O sea, claro. O ya no es un sueño. Las situaciones abismalmente distintas de la gente, de su tío que ya migró y que lo logró y que está teniendo una vida más o menos decente allá. Un ejemplo clarísimo, se ha militarizado la frontera de Centroamérica con México. O sea, es muy probable que usted trate de migrar y ya ni siquiera llegue a la frontera de Tijuana, México, o sea, acá en Guatemala. No, y de verdad, eso es así. Y de hecho el reto ahora es llegar a Tijuana. Exacto, entonces los peligros son mucho más grandes, los beneficios, aunque usted llegue, son mucho más pequeños. Como tú decías, ya no vale la pena que usted mande a su hijo solo a migrar, porque antes usted lo podía tener aunque sea mientras le llevaban el proceso. Hoy a usted ya no le permiten en Estados Unidos que usted esté con su hijo. Su hijo va a estar en un centro de detención donde puede sufrir muchísimas violaciones de sus derechos humanos. Entonces ya no es el sueño americano, y eso creo que la población lo tiene que meditar y de verdad ya no vale la pena. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.